Por acuerdo de la Comisión, a iniciativa del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, de conformidad con lo previsto por el artículo 203 del Reglamento, comparece hoy ante comisión don Pedro Serrano Gutiérrez, presidente del Comité de Empresa de Ambuvital de Badajoz, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Servicios Sociales sobre la situación del transporte sanitario terrestre en Extremadura. Buenos días, señor Serrano. Le doy la bienvenida a esta comisión en nombre de todos sus miembros. Le informo, en primer lugar, de cómo se desarrollará el debate. Primero intervendrá el portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, que es quien ha solicitado su comparecencia. A continuación, usted dispondrá de 15 minutos para exponer lo que estime oportuno en relación a la situación del transporte sanitario terrestre en Extremadura. Posteriormente, intervendrán todos los grupos parlamentarios y, finalmente, cerrará usted el debate por un tiempo máximo de 10 minutos para dar respuesta a las cuestiones que se le susciten. Y ahora, en primer lugar, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, el diputado señor González Fruto, por tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Serrano. Muy breve, porque yo supongo que todo el mundo conoce la motivación. Ya es la segunda comparecencia que celebramos en relación con esta cuestión. Por parte de nuestro grupo, y como es compartido por todos, estamos ante un servicio capital, el principal contrato que tiene la Administración autonómica, un servicio que lleva en crisis mucho tiempo, con fracasos continuos. Estamos en una encrucijada que todos sabemos perfectamente, con la posibilidad de un nuevo contrato, y entendemos que en esta encrucijada tenemos que escuchar en este Parlamento, que además es nuestra voluntad, tenemos que escuchar en este Parlamento a los actores que de manera central conocen el funcionamiento del servicio, porque es el que están llevando sobre sus lomos este servicio. Entonces, yo creo que está justificado perfectamente la pertinencia, que ya ha sido aprobada por todos, y entonces pues, lo que queremos es que se solemnice aquí en sede parlamentaria cuál es la problemática del sector según el diagnóstico de los representantes de los trabajadores. Tuvimos ocasión de escuchar al representante del Comité de Empresa de Cáceres y ahora escuchamos al representante del Comité de Empresa de Badajoz. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra don Pedro Serrano Gutiérrez, presidente del Comité de Empresa de Ambuvital de Badajoz, por un tiempo máximo de 15 minutos. Buenos días. En primer lugar, y como no podía ser de otra forma, agradecerles la invitación recibida para que, en representación de los casi 700 trabajadores y trabajadoras que prestamos servicio del transporte sanitario terrestre en la provincia de Badajoz, podamos explicar aquí, en sede parlamentaria, la problemática día a día que venimos sufriendo e intentar dar nuestro punto de vista respecto sin intentar ser repetitivos. Y decimos que vamos a intentar no ser repetitivos, ya que con todos los grupos políticos han existido reuniones en los últimos meses, sobre todo antes de las elecciones a esta Cámara, donde se les ha informado de primera mano de las cuestiones que nos traen aquí desde hace varios años. Si alguien no se ha reunido con nosotros, no será porque nosotros no lo hayamos intentado. Además, hace unos días compareció nuestro compañero y presidente del Comité de Empresa de Cáceres en esta misma sala, a cuyo respecto sí nos gustaría aclarar algunas cuestiones que pudieron quedar abiertas en su intervención, sobre todo a través de las preguntas que ustedes realizaron y que no fueron contestadas. Cuestión bien distinta es que el arco político extremeño tenga los mecanismos y, sobre todo, la valentía y la voluntad necesaria para poder dar solución a este problema de una vez y para muchos años. Actualmente, lo que nos lleva a manifestarles que son escasas o muy escasas las perspectivas que esta representación de los trabajadores tiene en la solución del problema. Sobre todo cuando, una vez más, comprobamos que somos un elemento utilizado permanentemente como arma arrojadiza entre las distintas fuerzas políticas que conforman el arco político parlamentario. Solo tienen que visualizar sus intervenciones durante la comparecencia a la que hemos hecho referencia. Por favor, dejen de utilizarnos para «y tú más». Preguntaban en la anterior comparecencia a nuestro compañero si existía o si teníamos cifras sobre el coste de una futura legislación y, sobre todo, si disponíamos de estos costes o de estos cálculos en base a unas futuras e hipotéticas nuevas condiciones. Empecemos con el pliego de condiciones y su relación con el convenio colectivo actual y con un futuro hipotético nuevo convenio.
Pues bien, en la actualidad la totalidad de trabajadores que prestan este servicio en nuestra región, entre técnicos, familiares, deportistas y allegados, está en torno a los 1.300 trabajadores. Para mantener el servicio en las condiciones actuales y con la correcta aplicación de una jornada de 1.800 horas anuales, el número de personas trabajadoras necesarias superarían los 1.600 trabajadores. Actualmente, el coste de la parte laboral del pliego supera los 27 millones de euros, de tal modo que con las subidas que está en la mesa del convenio colectivo se provocaría que un trabajador que se incorpore a la empresa, en lugar de entrar cobrando el salario mínimo interprofesional, que recordemos está casi en los 16.000 euros anuales, pasase a cobrar 20.000 euros anuales, lo que supondría un incremento del coste total aproximado solo para la parte laboral de más de 23 millones de euros anuales respecto a la cifra actual, hasta superar la cifra de 50 millones de euros año. Reiteramos, solo en los costes salariales. Ya de inicio, y salvo que ustedes nos digan otra cosa, mantener el actual servicio y tener salarios dignos puede antojarse una tarea complicada, ¿verdad? De ahí que volvamos a insistir en las pocas expectativas que tenemos respecto a la solución del problema. Nos gustaría destacar en este análisis que estamos intentando realizar del pliego de condiciones algunas circunstancias que llaman poderosamente la atención y pasamos a explicarlas. Como saben, el actual pliego sucede a uno anterior que quedó desierto y que tuvo que ser renovado o más bien adaptado a las nuevas condiciones de jornada que imponía el Tribunal Supremo a través de sus sentencias. Ese primer pliego contenía una cantidad para los costes indirectos de 2,5 millones de euros. Costes indirectos donde se incluyen los costes generales de estructura y el beneficio industrial. Tras esa adaptación del pliego a la sentencia, el número de trabajadores se vio escasamente ampliado, afectando este incremento principalmente a humes y soportes, y los vehículos se mantuvieron en el mismo número que en el original, 417 vehículos. Pero, en cambio, ese valor de los costes indirectos en favor de la hoy concesionaria se disparó hasta los 9 millones de euros, es decir, 6 millones de euros más. No solo eso, sino que además la estimación del coste del diésel se realizó, eso sí, casualmente con la cifra más alta del valor de los combustibles, pasando de pagar 1,25 euros el litro en el pliego desierto a 1,70 euros el litro en el actual pliego. Estamos hablando de marzo del 22. Además, los datos auditados por la anterior concesionaria Ambucoes, integrada por la propia Ambuvital, incrementaban en más de 6 millones de número de kilómetros que se hacían al año por los vehículos. Esto ha supuesto a los extremeños un coste adicional de 2 millones de euros, más casi al año en concepto de diésel, respecto al anterior pliego desierto. No sin antes apuntar que días después, en el mes de abril del 22, se empezó a aplicar la bonificación de 20 céntimos por litro. Póngase a calcular. Es sencillo. Por cierto, si suman, ahí tienen los 9 millones de euros de incremento en el coste indirecto de la empresa, en el beneficio industrial y en el gasoil. Sí, curiosamente los mismos que la empresa dijo que eran necesarios para realizar correctamente el servicio. Nos remitimos a sus declaraciones en prensa y que imaginamos que a día de hoy no serán suficientes con las subidas del SMI, que han afectado a muchos compañeros. Y sorprendentemente, los 9 millones de euros que nuestro queridísimo exconsejero de Sanidad, señor Vergeles, dijo que serviría para negociar un convenio colectivo si la empresa quisiera. No debió dormir bien la noche anterior, el señor Vergeles. Nos remitimos a sus declaraciones ante esta Asamblea. No nos sorprendería que, a pesar de que el contrato entre empresas y Administración no está sujeto a revisión de precios, las empresas concesionarias anden pidiendo dinero a la Administración para amortizar el impacto del SMI, que no para firmar un convenio. Quizás sean ustedes quienes deban confirmarnos esta última cuestión. Por cierto, señores del PSOE, en la comparecencia de nuestro compañero de Cáceres le preguntaron si estábamos de acuerdo con la relación de condiciones que procedieron a enumerar para la firma del convenio, donde una de ellas era la subrogación de todos los trabajadores. Lamentablemente no podemos estar de acuerdo con esta afirmación, no porque no queramos,
sino porque no podemos acceder a ella, ya que la subrogación de todos los trabajadores está fuera de nuestro alcance y, lamentablemente, está sujeta a unos criterios de antigüedad. Una pena que no se hayan dirigido a nosotros para confirmar esos datos que enumeraron antes de airearlos en esta comisión. Y, sobre todo, para completar esta lista que imaginamos la empresa les ha facilitado de manera incompleta, con sus líneas rojas, la exigencia de que hasta que entre en vigor el nuevo pliego incrementemos el número de horas extras que son posibles realizar y rebajemos el precio de las mismas al valor de la hora ordinaria. La propuesta está por escrito, o sea que se puede demostrar. ¿Saben para qué? Pues están siendo objeto de numerosas inspecciones de trabajo y quieren pagar menos por las horas extras y cotizar menos por ellas. ¿Estarían ustedes, que representan a un partido obrero, de acuerdo con que le rebajásemos el precio de las horas de las extras y con ello el importe de sus cotizaciones? Hablemos de nuestra situación como trabajadores. Seguramente se solidaricen con nuestra situación, algo sencillo desde la posición en la que se encuentran. Como les hemos dicho anteriormente, casi 1.300 trabajadores con sus respectivas familias, las suficientes para provocar un cambio de gobierno en un resultado tan ajustado como el de las últimas elecciones a la Asamblea de Extremadura. Bueno, hay que matizar que algunos de ellos, sobre todo los muy afines a la empresa concesionaria, familiares, deportistas y allegados, entendemos que no se puedan encontrar cómodos y tal vez no se vean muy perjudicados por la precariedad que se asienta sobre el sector. Pero el resto, con los salarios que ya conocen, las jornadas de trabajo maratonianas y con el único aliciente de las horas extras para poder llegar a un salario medianamente digno para sustentar a sus familias, hay gente pasándolo muy mal. Se lo podemos asegurar, que incluso ya necesita de la ayuda prestada por familiares o por los servicios sociales para poder subsistir. La consecuencia de todo esto, el miedo en los que están y no tienen otra posibilidad de trabajo y la búsqueda de otras oportunidades de trabajo, para aquellos que afortunadamente pueden optar a ello. La precarización más absoluta del sector como consecuencia final por la constante desprofesionalización del mismo. Miren, el otro día, y lo decimos porque nos ha hecho llegar un compañero un correo electrónico de la empresa diciéndole a uno de sus trabajadores que 24 horas de trabajo extras son 90 euros, que si lo quieren bien y que es lo que hay. Por cierto, la hora ordinaria, repito, ordinaria, del valor del SMI está en 8,70 euros. Por 24 horas son 208 horas. Los santos inocentes. Qué gran película. ¿Trabajarían ustedes por esos precios? ¿Van a seguir siendo cómplices de esta situación desde su posición? Ya les decíamos que sería fácil solidarizarse con nosotros. Y, señores del PP, toca cambiar de guión de teatro de la señora Nevado con la nómina de Amovital sobre la tribuna de la Asamblea de Extremadura. En la otra parte del tablero, unas empresas muy cómodas que saben, y con razón, que la Administración no va a dejar caer el servicio, es un servicio esencial, no, esencialísimo. Ya lo saben y lo sabemos. Empresas que se enfrentan a reclamaciones millonarias por parte de sus trabajadores por los excesos de horas que realizan, aunque aquí hay que hacer un inciso, cada vez son menos los trabajadores que lo hacen, como consecuencia del miedo que ha instaurado la empresa tras las reclamaciones, cambiando de servicio y con ello cambiándoles a peor su forma de vida a todos aquellos que reclamaban. Afortunadamente, nuestros juzgados y tribunales han aplicado la ley y han condenado a la empresa por vulnerar derechos fundamentales. Sí, han oído bien, empresas que lícitamente prestan sus servicios públicos y se nutren de los recursos que aportamos los extremeños y que ilícitamente vulneran los derechos fundamentales. Nos remitimos a las distintas sentencias que ha dictado nuestro Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Unas empresas que, sin la más mínima intención de firmar un convenio, ya que si lo firman arreglan el problema y con ello se arriesgan a que puedan venir otras empresas. ¿Qué empresa va a venir a prestar servicio aquí con este conflicto? Nadie.
Y, por último, una Administración que a bombo y platillo anuncia que va a sacar un nuevo pliego. ¿Con qué cálculos salariales? ¿Con lo que refleja el convenio vigente? Se van a dar de frente y no será porque no se lo hemos advertido durante las distintas reuniones que hemos mantenido con ellos. Y para finalizar, les trasladamos nuestras humildes peticiones. Dejen de una vez por todas de usarnos como armas arrojadizas en sus discursos políticos. Si antes estaban en la oposición y ahora en el Gobierno o viceversa, es indiferente. No sigan en esa línea, nos da vergüenza. Lleven a cabo un pacto político de las 4 fuerzas políticas donde de una vez por todas sienten la base del sistema del transporte que se merecen los extremeños. Ustedes son los que han de solucionar el problema, no nosotros. Hagan partícipes de ese pacto a los sindicatos que representan al sector. Tráiganlo a la Asamblea, con ellos los que negocian el convenio y los que regulan las condiciones salariales y sociales del colectivo. No somos los comités de empresa. Dejen de externalizar este tipo de servicio. Haga que la Administración empiece a asumir el servicio del transporte sanitario. Una empresa viene a gestionar sus ganancias. No le importará a qué coste y en esa guerra perdemos los trabajadores. Hagamos que los beneficios que se llevan estas empresas redunden en beneficio para los usuarios del sistema. Hagan públicas todas las penalizaciones que se imponen a las empresas concesionarias. Debemos de saber si cumplen y si la Administración cumple con el seguimiento de los pliegos. Pierdan el miedo a que el alcalde o alcaldesa de turno o la oposición de turno se levanten, eso sí, legítimamente, porque les quiten la ambulancia de la puerta de su casa. Es hora de abrir este melón y de reubicar los servicios y ser diligentes en la distribución de los mismos. No más ambulancias políticas y sin más recursos asistenciales. Y bueno, y con esto muchísimas gracias por todo y sobre todo por su atención y ante todo disculpas si en algún momento de esta intervención han podido verse ofendidos, no era nuestra intención. Pero comprendan nuestro hartazgo. Llevamos 5 años hablando con ustedes y no vemos la luz. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, señor Serrano. A continuación intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, señor González Frutos. Gracias, presidenta. Voy a poner el cronómetro porque tengo peligro. Muchas gracias, señor Serrano. Estas comparecencias, por parte de nuestro grupo parlamentario, no es tanto, nuestra voluntad no es tanto hacer una intervención nosotros y ser los protagonistas nosotros, sino que el protagonismo lo tenga la sociedad civil que viene a comparecer. Y no quiero hacer un abuso extremo de mi tiempo para entrar en lo que usted ha planteado en su intervención, en un debate en el que al final es un enzarce entre fuerzas políticas a ver quién puso más, que decía la canción. No me recuerdo, pero hay una canción que dice ¿quién puso más? Pero sí me parece importante con las apelaciones, le voy a hacer algunas preguntas, pero las apelaciones que usted nos ha mencionado en su intervención, pero me parece que son relevantes. Usted ha planteado inicialmente y luego lo ha hecho al final, por las notas que le he tomado, una de las peticiones que nos hace a los grupos parlamentarios es una petición de valentía y voluntad de dar solución al problema, por un lado, y una petición de que no sean utilizados los trabajadores y trabajadoras del servicio de ambulancia como armas arrojadizas. Yo, en representación de mi grupo parlamentario, le digo, nuestra voluntad en este momento, usted no puede creer o no, es decir, que es legítimo, nuestra voluntad en este momento, y se va a ir demostrando a lo largo de este transcurso, de este debate y de todo el transcurso del debate parlamentario con esta cuestión que nosotros le hemos puesto en la agenda, nuestra voluntad es ofrecer solución a este problema y pistas de aterrizaje para que todos los grupos políticos que no comparten las posiciones que nosotros tenemos se puedan sentir cómodos en una solución compartida. Nosotros llevamos diciendo desde el minuto 1 que esto es un problema de región, que llevamos 10 años, más de 10 años, fracaso tras fracaso con este servicio y que no nos podemos permitir más fracasos. Nosotros somos conscientes de nuestra fuerza parlamentaria, somos el grupo minoritario de esta... tenemos unos poquitos votos menos que Vox, pero bueno, somos el grupo minoritario de esta Cámara. Pero nosotros hemos demostrado que nuestra voluntad no es
hacer una utilización partidaria de esta cuestión porque es conflictiva y erosiona al actual Gobierno. Nosotros le hemos dicho al Gobierno, vamos a intentar solucionar este problema desde las diferentes posiciones que cada uno tiene. Ustedes saben perfectamente, supongo que lo saben, que nuestra apuesta es por la gestión directa del servicio, porque entendemos que es lo más lógico, que un servicio que tiene un coste en inversión de vehículos enorme, reiterar continuamente esa inversión no trae a cuenta. Pagar, como se está pagando en este contrato, un 23% de costes indirectos, son 23% de costes indirectos que nos podíamos ahorrar y podían ir a los trabajadores y trabajadoras. Pero nosotros asumimos que estamos minoritarios y que tendremos que aportar a un acuerdo de todos los grupos políticos. Si todos los demás plantean que la gestión indirecta es su solución, nosotros no la compartimos, pero estamos dispuestos a trabajar en un pliego diferente. No sé si usted sabe, pero hace unos días un sindicato nos invita a una mediación en el servicio de mediación y arbitraje. Acudimos. A ese era el sindicato Uso, pero bueno, estaban el resto de los sindicatos, pues estaba CSI, Comisiones UGT y la empresa. Yo asistí porque yo, como testigo, y observé una cuestión que me parece preocupante. Es decir, asistió la empresa, asistieron los representantes de los trabajadores, yo me marché al rato porque no tenía sentido, pero no asistió el SES. Y las apelaciones que se dijo es, sin el SES centrado. Esto era una cuestión del horario y de si era aplicación el horario del personal sanitario. Bien, pero es lo de menos, porque nos decían los sindicatos que están reiteradamente con conflictos, llamados judicializados algunos, en mediación otros, en que el Servicio Extremeño de Salud anterior y el actual entienden que esto no es un problema suyo. Es decir, que parece que es un conflicto entre trabajadores y trabajadoras y empresas. No, señores y señoras, actualmente del Gobierno, anteriormente los que estaban en el Gobierno y la oposición. Esto es un problema de región. Tenemos un problema de un servicio que hemos externalizado porque cada uno justificará. Hemos externalizado, pero es nuestra responsabilidad. Es uno de los servicios esenciales del servicio sanitario. Y necesitamos, uno, que el poder adjudicador se implique en la solución de este problema, porque es un elemento central, usted lo ha planteado, es decir, sin determinar cuáles son los costes salariales es imposible que haya una adjudicación pacífica, es imposible. Entonces, creo que es necesario que, y el compromiso lo tenemos, que haya un acuerdo entre todos los grupos políticos para que si en un determinado momento hay que acordar aquí cuáles son los términos de un nuevo pliego, cuál es el modelo al que tenemos que ir, lo analicemos. Tenemos, por desgracia, el pliego hasta noviembre, no habría que adjudicarlo. La elaboración, tenemos 6 meses, pero habría que licitarlo prácticamente. Nos quedan 2 o 3 meses y yo creo que está encima de la mesa el llamamiento que nos hacen, que nos hizo el presidente del Comité de Empresa de Cáceres y ahora nos hace el presidente del Comité de Empresa de Badajoz para ponernos todos a trabajar en esta cuestión. Nosotros nuestra voluntad la tenemos, con independencia de que en esa voluntad de llegar a un acuerdo, nosotros vamos a hacer renuncia y ya les decimos que vamos a hacer renuncia. Asumimos que la gestión directa a día de hoy no es posible porque la voluntad mayoritaria de la Cámara no lo es. Le voy a intentar hacer algunas preguntas en relación con lo que usted ha planteado. Es decir, el panorama que usted ha mencionado de la situación laboral pues es bastante patético, ¿no? Es decir, yo cuando me dice lo de 90 euros por 24 horas es una cosa asombrosa. Lo que sabemos un poco esto de derecho laboral, claro, están 8,87 la hora actualmente. 8,87, si usted multiplica por 24, pues el resultado está muy distante de los 90 euros, el salario de los trabajadores. Ha hecho un cálculo que me parece importante, porque yo se lo pregunté al presidente del Comité de Empresa. Usted ha estimado que el coste salarial del servicio se iría a aproximadamente 50 millones de euros. Y eso lo ha estimado, lo digo un poco por si luego en los 10 minutos tiene ocasión de precisarlo, eso lo ha estimado sobre la base de que si solo se tienen que hacer 1.800 euros por cada uno de los trabajadores, eso se necesitan 2.600. Precísemelo. Si es esa la cuestión, es decir, usted simplemente se ha limitado a decir, si todo el mundo hace solo, única y exclusivamente 1.800 horas, esto vale tanto. Pero ha interpretado cuánto, porque aquí quizás no se ha precisado
¿Cuáles son los elementos de conflicto con la empresa a la hora de cuál es el coste que se estima salarial si nos vamos a un convenio que podemos decir justos? Es decir, no sé si usted en esos 50 millones lo que plantea, lo digo un poco porque aquí hay que contabilizar cuánto cuesta un transporte sanitario decente. ¿Cuál sería lo que, por la representación de los trabajadores y trabajadoras, entienden que es un salario justo? Luego, el volumen de trabajadores y trabajadoras habrá que determinarlo en función del modelo. Entonces, si usted en los 10 minutos que tiene a continuación puede precisar el desglose, que incluso le ofrecemos a que nos lo faciliten, si tienen que ser ese cálculo, ese desglose para que en el debate parlamentario todos los grupos tengamos claro cuánto es, por parte de la representación de los trabajadores, el coste salarial óptimo. Pues sobre todo hay que identificar el conflicto y que aquí, que es la sede parlamentaria donde elaboran los presupuestos, tengamos claro cuánto nos costaría un transporte sanitario decente. Hay otro elemento que se planteó en el debate parlamentario con ocasión de la anterior comparecencia y creo que va a estar pendiente, que es el modelo de transporte sanitario. Es decir, lo planteó el anterior compareciente y siempre se está hablando. Es decir, tenemos un modelo con mucho servicio no asistencial y déficit de ambulancias asistenciales. Eso fue un diagnóstico que hizo el anterior compareciente. Diagnóstico que, entonces, por parte suya, como presidente del Comité de Empresa de Badajoz, ¿estima que tenemos que ir a un modelo más asistencial y menos no asistencial? ¿O cuáles son los cambios en el modelo? Porque el próximo pliego va a tener dos cuestiones. Los costes entre los distintos ítems que tiene el contrato, ¿no?, que están aquí, y luego cómo se tiene que repartir. Porque usted ha mencionado unas cuestiones, las penalizaciones, que no, es decir, que no se están haciendo. Yo he preguntado en sede parlamentaria y la percepción que tenemos es que no aplicamos penalizaciones porque huiría la empresa y no queremos que huya. Creo que tendremos que ser en cierto grado sinceros. Pero me parece que es importante que tengamos claro cuál es el modelo que defienden ustedes en el sentido de si estamos en esa cuestión que estamos planteando, de ir hacia un modelo no asistencial. Y usted ha planteado una cuestión, y finalizo ya, que además es importante, el tema de las ambulancias políticas. Usted ha llamado ambulancias políticas, las podemos llamar, es decir, cómo los recursos sanitarios de transporte sanitario se van adjudicando o se van cambiando en función de fundamentalmente filiaciones, fundamentalmente en este caso de alcaldes, alcaldesas y demás. Ahora tenemos, a día de hoy, que con los 17 millones del sistema de financiación autonómico tenemos de nuevo un anuncio de que vamos a incrementar, se supone, el pliego actual con 4 soportes vitales básicos más. Sin embargo, y esto es una reflexión, sin embargo, con estos 17 millones más, no planteamos una modificación del pliego para atender transitoriamente algunas de las demandas de los trabajadores y trabajadoras. Yo llamo a la reflexión, es decir, parece que no se podía tocar el pliego actual, porque no había dinero. Sin embargo, modificamos el pliego actual, porque entiendo yo, y eso le pregunto al Grupo Popular, que van a modificar el pliego actual para meter 4 soportes vitales básicos más que han anunciado, y sin embargo no entramos en esta cuestión. Otra reflexión que hay que hacer. Hay dinero si se quiere. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, señor Fernández Calle, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Serrano, y bienvenidos todos. Como le dije a su compañero, al señor Gazo, cuando intervino aquí en esta misma comisión hace un tiempo, el transporte sanitario terrestre es un sector, no quería repetirme, pero es un sector que personalmente me toca muy de cerca porque mi madre trabajó en él durante 30 años. Yo he crecido escuchando las vicisitudes del sector, pero sobre todo porque es un sector que ha sufrido un trato y unas circunstancias tremendamente injustas, y hay veces que creo que incluso vejatorias, debido a la nefasta labor política. Ni más ni menos, la nefasta labor política que se ha realizado durante demasiados años. Ha pedido usted que no utilicemos esta comisión y su comparecencia como arma arrojadiza.
el y tú más, que ha dicho usted. Yo lo voy a respetar, pero es que creo que es justo y necesario poner los puntos sobre las IE y en el punto de mira a los responsables de que hayamos llegado hasta aquí y de que ustedes hayan sufrido lo que han sufrido durante tantísimo tiempo. Y ese punto de mira y esos responsables están ahí enfrente y son el Partido Socialista, la gestión del Partido Socialista y el señor Fernández Vara. Son ellos los que utilizaron este servicio para contentar a algunos de sus amigos, como hacen muchas veces, y utilizar el poder para repartir prebendas y dineros a maridos de, mujeres de y primos de. Esto ha sido un desastre seguramente desde antes, mucho antes, pero desde luego desde que la Junta permitió que una empresa sevillana, Tenorio, se hiciera cargo del servicio, en vez del consorcio de empresas extremeñas, aunque, insisto, seguramente también antes había muchísimos problemas y yo lo sé. Efectivamente. Señor Serrano, se lo dijimos también al señor Gazo igual, se lo dije yo. Mi grupo, que es parte del Gobierno, la parte minoritaria, pero la parte esencial del Gobierno de la Junta, les apoyará con el único objetivo de mejorar, como no puede ser de otra manera, el servicio que se presta a los ciudadanos, para que ese servicio sea de calidad, como merecen ellos. Y una de las razones por las que no se está realizando, no se está dando ese servicio de calidad es precisamente porque ustedes, los trabajadores, los que tienen que dar ese servicio, pues no tienen unas condiciones, bueno, iba a decir óptimas, bueno, ni siquiera decentes para prestar ese servicio de calidad que queremos ustedes como trabajadores y nosotros como políticos que se presten a los ciudadanos. Termino muy rápido. No me cabe duda de que el Gobierno, es un compromiso del Gobierno, va a mejorar las medidas, lo va a hacer además de su mano, con el consenso de ustedes, esas condiciones laborales y, por tanto, como le he dicho antes, del servicio, que es el objetivo último, y desde luego mi grupo, que no tiene ningún tipo de ataduras, que no tiene ninguna deuda con absolutamente nadie y que siempre habla claro, ayudará para que este calvario que ustedes están transitando termine cuanto antes. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Utrera Fernández por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Serrano. Le damos las gracias por su comparecencia en esta comisión. Le hemos escuchado atentamente, igual que a su anterior compañero de Cáceres, y desde luego tomado también nota de su intervención. La problemática, lo que usted viene a plantear aquí hoy, es lo mismo que nos planteó su compañero de Cáceres, por lo tanto, solo voy a señalar pues, algunas líneas generales de la posición de mi grupo. Entiendo que usted estuvo pendiente también de la anterior comisión. Sí se ha producido alguna novedad por parte de la Junta de Extremadura y posteriormente voy a referirme a ellas. En su intervención detallada sobre la situación del servicio de transporte sanitario, creo que podemos identificar 4 partes fundamentales. Por un lado, tenemos a los usuarios y a las usuarias como perceptores de este servicio público, la Administración pública, que es quien tiene el deber y la obligación de garantizarlo, la empresa a la que se le adjudica el servicio y la plantilla de esa empresa. Respecto a las personas que necesitan utilizar este servicio público esencial, usted coincidirá conmigo que no pueden tener dudas sobre la calidad del mismo. O sea, bajo ningún concepto pueden ser las víctimas de esta situación. La Junta de Extremadura, como le he señalado, es quien está obligada a garantizar este servicio público y lo tienen que hacer bajo unas condiciones mínimas de calidad y sin que puedan ponerse en duda su viabilidad, supervisando e inspeccionando de manera permanente su funcionamiento. La empresa adjudicataria está obligada a la prestación de este servicio bajo el estricto cumplimiento de las condiciones determinadas en el contrato. Y la plantilla, que es a quien usted representa aquí hoy, como parte fundamental en la prestación de este servicio, necesita certidumbre, necesita que se solucionen los problemas y la situación
que usted acaba de exponer. Yo quiero decirle en nombre del Grupo Socialista que no tengan duda que vamos a presionar como grupo de la oposición al Gobierno actual del PP y la extrema derecha hoy aquí disfrazada de sindicalistas, como usted habrá podido observar. Vamos a presionar y a exigir el cumplimiento de la ley y el cumplimiento del contrato actual. No se trata del y tú más, es que se trata del papel que tenemos aquí cada uno, un papel fundamental en cualquier democracia. Nosotros hemos gobernado y, por lo tanto, somos conscientes de la importancia y la magnitud de lo que hoy estamos debatiendo. Como usted ha señalado, quizás el contrato más importante de la Junta de Extremadura. Y tenemos muy claro que este conflicto tiene que resolverse de manera definitiva, o al menos, como usted ha dicho, durante muchos años, creo que ha dicho literalmente. Y su solución, desde luego, para nosotros está vinculada a un aumento económico en la cuantía del contrato y a la firma del convenio entre los trabajadores y la empresa. Pero, ojo, un aumento del contrato para mejorar fundamentalmente las condiciones de trabajo de la plantilla, no para aumentar los beneficios de la empresa. Eso nosotros lo tenemos muy claro. Desde mi grupo, desde luego, no queremos pecar de triunfalismo sobre nuestra gestión. Seguro que cometimos errores, seguro que algunas cosas pudieron hacerse mejor, pero creo que también sería justo reconocer el esfuerzo que se hizo para mejorar algunas condiciones de la plantilla, como, por ejemplo, el aumento de los contratos indefinidos, la central de llamadas, incrementando el contrato en los costes generales en más de 10 millones de euros con respecto al contrato anterior, cantidad que se ha revelado como insuficiente, por lo que usted ha señalado, y que no ha revertido en mejorar las condiciones de la plantilla. Señor Serrano, la situación, desde luego, parece que no ha mejorado con el Gobierno del PP y la extrema derecha que preside la señora Guardiola. Y ya lo dijo su compañero también en su comparecencia. Corresponde al SEX solucionar este problema. Y le insisto, señor Serrano, que ni el señor Vergeles ni el Grupo Socialista estamos aquí para defender los intereses económicos ni de ambuvital de ninguna otra empresa. Eso téngalo usted claro. Usted recordará cómo en la anterior legislatura el Partido Popular no dudó en apoyar sus demandas y reivindicaciones. Participaron en las protestas de manera muy activa. Creo que a la señora Nevado lo único que le faltó fue subirse al techo de alguna ambulancia, megáfono en mano, para vociferar su apoyo. Y fíjese lo fácil que es que ahora que gobiernan, que cumplan los compromisos a los que llegaron con ustedes. Sin embargo, tal y como nos han señalado desde los comités de empresa, no están cumpliendo. Incluso les han suspendido reuniones. Tampoco parece que la Junta de Extremadura, en el ámbito de sus competencias, esté mediando entre ustedes y la empresa para la firma del convenio. Al comienzo de mi intervención le he señalado que quería hacer referencia a algunas novedades que se han producido por parte de la Junta de Extremadura y, en concreto, algunas manifestaciones de la consejera de Salud en un anterior pleno. Seguro que usted también lo escuchó. Fue una respuesta al compañero de Podemos que le preguntó en pleno. Yo se lo voy a repetir. Dice la consejera de Salud: estamos trabajando sin descanso en la elaboración de un nuevo pliego que recoja las necesidades y las demandas. Estamos desarrollando un trabajo ímprobo para desbloquear la situación de conflicto encontrada a nuestra llegada. Somos la esperanza de los extremeños. No sé si usted, ante estas manifestaciones, están ya tranquilos. Igual ya están tranquilos y cree que ya se lo van a solucionar. Y mire, llevan ya casi un año en el Gobierno y, aparte de palabras bonitas, creo que no se han materializado en nada más. Porque no sé si usted se ha dado cuenta, pero la consejera de Salud lo único que hace continuamente es escurrir el bulto
y echarle la culpa al Gobierno anterior. Y, como le digo, llevan ya prácticamente un año gobernando. A lo mejor es que todavía no se han dado cuenta que ya no están en la oposición, o sea, puede ser. Y este Gobierno de la señora Guardiola, mire usted, le molesta mucho que la oposición ejerza sus funciones. Le molesta que ejerzamos nuestra función constitucional de control al Gobierno. Porque, mire, la señora consejera también en un pleno de la Asamblea dijo que le resultaba inverosímil que desde el Grupo Socialista estemos vigilantes para que cumplan sus compromisos y obligaciones con el transporte sanitario terrestre. Entienda usted, señor Serrano, que nosotros no estamos aquí para darnos abracitos y besitos con el Gobierno. Nosotros estamos aquí para criticar, estamos aquí para exigir, para vigilar, para controlar al Gobierno de la señora Guardiola con la extrema derecha. No se trata del y tú más. Ustedes también tienen sus funciones como comité de empresa y a veces incluso a lo mejor la plantilla puede que no lo entienda, pero yo nunca pondré en duda que los comités de empresa, desde luego, están para defender los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestra función constitucional de control al Gobierno y lo vamos a seguir haciendo con contundencia y también con responsabilidad. Y también es función de la oposición escuchar a colectivos como el que usted hoy aquí representa, escucharles y atender sus demandas y reivindicaciones para presentar nuestras alternativas. Y finalizo ya, señor Serrano. Tienen nuestra puerta abierta para atenderles cuando lo consideren conveniente. Por nuestra parte, estamos en la mejor disposición para contribuir a un posible acuerdo que satisfaga a todas las partes. Estamos dispuestos a participar en ese acuerdo que usted ha señalado entre todos los grupos políticos, no tenga duda. Y le reitero que tienen nuestra puerta abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Finalmente tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Saponi Cortés, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Serrano, acompañantes del señor Serrano, imagino que asesores, miembros del Gobierno, muy bienvenidos a todos a esta comisión de hoy. Sonrojo, indignación, preocupación. No tengo palabras para describir lo que estos oídos escuchan cada vez que se habla del transporte sanitario terrestre por determinados grupos parlamentarios. Sonrojo, indignación, porque parece mentira que el pirómano sea el que intente apagar el fuego y se muestre como el salvador de la patria y de la causa. Porque, señor Serrano, yo le pido disculpas por mi intervención anterior si algunos de sus trabajadores y sus representantes se sintieron ofendidos por la forma de expresar con vehemencia la defensa de lo que creo, de los trabajadores, de lo que creo. Hoy intentaré ser un poquito menos vehemente, pero le puedo asegurar que me cuesta intentar contener, porque he sufrido en primera persona, y ustedes y muchos de sus compañeros lo saben, he sufrido en primera persona el atropello y el destrozo que se le generó al transporte sanitario terrestre por parte del Gobierno anterior. Mire, yo llevo 25 años trabajando en la sanidad extremeña, y hablo de la sanidad extremeña porque yo empecé antes de que el SES existiera como SES. Jamás vi una situación igual del transporte sanitario terrestre hasta que el Gobierno del Partido Socialista se hizo cargo de destrozarla. Es cierto que hay que reconocerles ese esfuerzo que hicieron durante estos 8 años de gestión. Lo que hicieron fue destrozar a empresas extremeñas. Lo que hicieron fue destrozar a familias extremeñas que cotizaban en Extremadura y que gracias a esas cotizaciones se estaban procediendo a tener mejores servicios. No como otros que cotizan en Portugal y nos dejan un vacío existencial donde realmente se podrían mejorar algunos servicios, incluido el transporte sanitario terrestre. Y no se trata de hacer demagogia. Vamos a poner negro sobre blanco la situación, señor Serrano. No se trata del y tú más. Le puedo asegurar que este portavoz jamás ha utilizado a los trabajadores como herramienta política ni como arsenal. Le puedo asegurar que lo que digo es porque lo siento. Y si en otras instancias no se me reconoce
o no se me escucha o no se me quiere hacer caso, quizás sea porque no comparten mi idea. Pero mi idea es la que es y la que vengo a decirle aquí. Y la situación es muy complicada. Preocupación tras sus palabras. No se trata del y tú más. Se trata del contexto de la situación, señor Serrano. El contexto de la situación es el que tenemos y al que hemos venido y nos han abogado las gestiones anteriores por parte del Partido Socialista en los últimos 8 años. El realizar una oposición como la que vienen realizando y el decir que van a hacer una oposición y que corresponde al Servicio Extremeño de Salud actual y al Gobierno del Partido Popular, solucionar un problema que ellos mismos han generado no es de justicia. La situación es real y ustedes lo saben, con lo cual no voy a perder, se lo puedo asegurar, ni un segundo más en justificar eso, porque a mí lo que realmente me interesa y me importa hoy es intentar transmitirles un poquito de tranquilidad y esperanza a la hora de poder solucionar sus problemas. Mire, si hay un indicador que destaca realmente las necesidades sociales de nuestra región en materia sanitaria, ese es el transporte sanitario terrestre. Es decir, no es algo vital, es crucial porque de ello dependen muchas de las labores asistenciales que se vienen realizando en nuestra región. Hemos observado una inestabilidad considerable, especialmente en los últimos 8 años de gestión del Partido Socialista, con cambios frecuentes en 2 factores que para mí son fundamentales: pliegos y convenios. Mientras que no seamos capaces de sentarnos todos en una mesa y solucionar pliego y convenio, estamos en la teoría del hámster. El hámster se mete en la tal, ruedita, y repetimos los mismos problemas. Y nos haremos miles de kilómetros, pero no buscamos la solución. Es decir, unos pliegos que, a mi modo de ver, los 2 principales problemas a los que nos enfrentamos, la Administración, no reflejan con exactitud eficiencia. Es decir, no se están obteniendo esos mejores resultados con los mínimos recursos. ¿Por qué? Porque entiendo que es fundamental establecer un nuevo pliego del transporte sanitario terrestre. Hay que sentarse y analizar si todo lo que se hace está bien hecho. Hay que sentarse y analizar si realmente una fractura de cadera necesita un soporte vital avanzado. Hay que sentarse a analizar si realmente los programados se pueden establecer de otra manera y de otro circuito. Todo eso es el pan suyo de cada día. Por otra parte, el convenio. Pliegos y convenios. El convenio, señor Serrano, no refleja equidad. Pero no solamente refleja equidad para los trabajadores, que son los máximos perjudicados, convenios, son trabajadores y empresas con el resto de comunidades autónomas, sino también con Europa y sus sentencias judiciales, como bien conoce, ¿no? Creemos que es fundamental establecer un nuevo convenio ajustado a las necesidades actuales. El principal problema, que lo sepan todos los ciudadanos extremeños, es que, mientras que no haya un convenio justo, ustedes van a seguir sufriendo las penalidades y los abusos por parte de una empresa. Mientras que no haya un convenio justo, esa empresa no va a firmar un pliego acorde a esas necesidades reales que se deben de establecer. Y mientras que eso no suceda, seguimos en la ruedita del hámster, señor Serrano. Y es momento de sentar todas las partes, es momento de analizar la situación y de darle un giro radical de 190 grados. Mire, los costes laborales se han calculado, y usted bien lo sabe, en función de un marco normativo que ya no es el actual. ¿Dónde está el problema de revisar esa situación? Hay que hacerlo. Sentémonos, hay que hacerlo. Los pliegos han estado basados en costes totalmente desactualizados, pero le puedo asegurar, porque ustedes juegan en desventaja, con unos convenios firmados en el 2017 y estamos en el 2024, juegan en desventaja, podemos asegurar que este grupo parlamentario no ceñará en el empeño de intentar que se ajuste a la realidad actual. No voy a hablar de la importancia que tiene el servicio del transporte sanitario terrestre, sobre todo por el poco tiempo que me queda. Sí quiero analizar, señor Serrano, en base a su intervención y las anotaciones que he venido realizando y las que realizó su compañero, el presidente del Comité de Empresa de Cáceres, el señor Garzo, los principales problemas que desde nuestro grupo parlamentario entendemos, y es un decálogo de 10 puntitos, que simplemente con que intentáramos analizar 5 de ellos, yo también fui sindicalista previo a estar sentado aquí,
usted sabe que al 100% no vamos a llegar, pero si podemos llegar al 65 o al 50, bendito sea, porque es mucho mejor un regular acuerdo que no tener acuerdo. Y para eso hay que sentarse, hablar, analizar y ceder con humildad y con transparencia por ambas partes, señor Serrano, por ambas partes. Mire, inestabilidad del servicio debido a los cambios frecuentes en pliegos y convenios. Ya le he dicho que para mí, para este grupo parlamentario, la piedra angular, la cuadratura del círculo son el pliego y los convenios que ustedes necesitan para tener reconocidos sus derechos. Hay que establecer un nuevo marco regulatorio que sea bastante más estable que el actual y no sometido al albur de los vaivenes políticos que existen en el momento. En cumplimiento de los pliegos por parte de la empresa. Siempre ustedes han venido manifestando que no tendrían que hacer el control de esos incumplimientos de los pliegos que se vienen realizando. Actualmente la Administración es el rehén de la empresa. Actualmente la Administración es el rehén de la empresa. Todo eso debe de tener una solución factible y tangible. Deficiente supervisión del servicio por parte de la Administración. Redundo en el tema que le vengo comentando. Es decir, yo creo que hay que exigir, porque por eso se cobra y porque por eso se paga. Hay que exigir un trabajo de calidad. Ojo, no se puede pedir peras al olmo, no se puede pedir duros a pesetas. Si realmente se quiere buscar una solución acorde a la realidad, hay que ajustarla al derecho que dicen que tienen ustedes. Y en base a eso, si hay que posicionar, pero exigiendo las condiciones y el cumplimiento de los pliegos de prescripciones técnicas. Conflictos laborales y condiciones insatisfactorias por parte de los trabajadores. Otro de los problemas fundamentales que ya ha venido usted manifestando. Pues sentémonos, todas las partes implicadas. Quiero hacerle una pregunta que también se la hice al señor Garzo en su intervención anterior. ¿Cuántas veces los trabajadores del transporte sanitario terrestre se han sentado con la Administración anterior y si esta Administración les ha recibido, cuando menos para escucharles, cuando menos para saber sus inquietudes y por lo menos para intentar analizar cuáles son esas propuestas que ustedes traen? Porque lo de menos o de más es que pudieran o no acceder, pero es que con esta Administración ustedes ya se han sentado en algunas ocasiones y les han escuchado. Falta de modelo claro de gestión para el transporte sanitario. Hay que desarrollar un modelo integral. No puede ser que en el resto de España, en el resto de comunidades autónomas, que todos los servicios de transporte sanitario tienen sus problemas. Aquí los había antes de que el Gobierno socialista hiciera ese esfuerzo, repito, ese esfuerzo por destrozar el transporte sanitario terrestre. Es lo que le tenemos que reconocer y lo que le reconocerán esas 1.300 familias que componían el transporte sanitario terrestre de nuestra región. Parece que hace mucho tiempo que eso sucedió, pero eso sucedió hace 8 años, señor Serrano. Y esas familias todavía están en mi recuerdo cuando nos hemos reunido en multitud de ocasiones para escucharles lo que le pasaba y que no llegaban a final de mes. Y muchas otras más cosas que usted sabe. Señor Saponi, vaya finalizando. Voy finalizando. Los problemas psicosociales y el estrés laboral de los trabajadores. ¿Qué hacemos con un centro coordinador duplicado? ¿Qué hacemos con un centro coordinador duplicado, señor Serrano? Si lo único que sirve es para poner trabas y empeorar la situación. Eso no es buscar la eficiencia, que es lo que tiene que buscar esta Administración, una eficiencia absoluta a la hora de ejercer los derechos. Mire, señor Serrano, voy finalizando. Me quedo muchas cosas en el tintero. Le agradezco, sinceramente, su exposición. Este grupo parlamentario, de verdad, se une con determinación a las reivindicaciones que ustedes vienen realizando. Entendemos que hay que sentarse, entendemos que hay que analizar, modificar y establecer lo justo para los actores fundamentales, los que prestan el servicio, que son los trabajadores. Le deseo la mejor de la suerte. Intentaremos apoyarle en todo lo posible, intentaremos mediar con la Administración en todo aquello que sea su defensa reconocida y de justicia. Gracias por su presencia, señor Serrano. Gracias por su benevolencia de tiempo, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor Serrano Gutiérrez, que cerrará el debate por tiempo máximo de 10 minutos. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar contestar algunas preguntas, aunque no han sido muchas. La primera, la que ha hecho el diputado de Podemos, sobre los 50, el desglose de los 50 millones, yo ahora mismo no te podría dar información, pero
te podemos hacer llegar a usted o a cualquiera que nos lo pida el desglose de esos 50 millones. Vox ha ido un poco más en la línea también de Podemos y curiosamente. Y bueno, es un poco lo que pensamos todos, que llevamos muchísimos años. Yo también soy anterior, señor Saponi, al SES. Yo era del antiguo Insalud también. Y bueno, y ha cambiado bastante el tema. Luego, por otra parte, señor Saponi, un gobierno, como ha dicho usted, está retenido. Un gobierno regional, hoy en día, en el siglo XXI, no puede estar retenido por ninguna empresa. Debería ser al revés y esto se tenía que revertir, la situación esta, ¿vale? Tiene que haber herramienta como para deshacer todo esto. Lógicamente, sí, yo con el tema del centro coordinador estoy totalmente de acuerdo con usted. Es una duplicidad de servicio que no entiendo el qué y el por qué, pues cuando eso es una duplicidad de gasto. Y sin sentido, porque eso acarrea el que un servicio tarde el doble, ¿vale? Luego, con el tema modelo asistencial, yo sí. Pero tiendo al modelo asistencial porque la problemática geográfica de Extremadura, por eso. Hay una dispersión geográfica importante donde hay ciertos puntos que una asistencial es mucho más adecuada. Porque nosotros somos los que primero damos la atención sanitaria al paciente, ¿vale? Entonces, yo atiendo más por un servicio asistencial. Luego, por otra parte, nosotros somos doble perjudicados. Los trabajadores de ambulancia somos dobles perjudicados porque somos asalariados del sector, pero también somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, con lo cual somos dobles perjudicados. Y yo creo que con estas alocuciones, muchas gracias por la atención recibida y intentar que se solucione todo esto, con la ayuda de todos y con un pacto regional entre los 4 bloques políticos, sería importante. Y pensar un poco también en si lo externalizamos o es un servicio esencial, que todo el mundo lo decimos. Un servicio esencial no se puede externizar, al igual que no se puede externizar a la Guardia Civil, ni a la policía, ni a los médicos, ni nada. Pues esto es un servicio esencial. Pensemos en eso. Muchas gracias. Muchas gracias por su comparecencia, señor Serrano. En nombre de todos, le agradezco su presencia en esta Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura y le deseamos que tenga un buen día.